Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Smile CX Tech Podcast. Hoy tengo el gusto de tener como invitado a Jorge Ramírez. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal estás? Hola Virginia, muy bien y muchas gracias por recibirme. Bueno, Jorge es el CEO y cofundador de una compañía que se llama R2 Doco. R2 Doco es especialista en gestión documental, pero me gustaría que nos focalizáramos un poco más en detalle en la gestión de lo que son contratos, ¿no? Como documento, la gestión documental de contratos. Em, Basado en tu experiencia, ¿no? ¿Qué crees tú que se puede hacer nuevo ahora, ¿no? La gestión de contratos que no se podía hacer 2 años atrás gracias a la inteligencia artificial generativa. Bueno, pues un montón de cosas. La verdad es que los que ya llevamos un tiempo en esto y vivimos la llegada de Internet, pensábamos que ya lo habíamos visto todo, lo más grande que nos había tocado ver, ¿no? Y es como que se nos ha dado una segunda oportunidad de ver algo que va a ser todavía más grande, ¿no? Realmente, a día de hoy se pueden hacer cosas con la documentación y la información de las empresas que hace 3 años eran impensables, ¿no? O sea, hoy podemos coger todos los documentos de una empresa, dárselos a una herramienta, hacer que se los lea contratos, como decías, los organice sola y que nos avise de lo importante cuando hay un vencimiento, una renovación o un riesgo, y esto lo haga al 99% sola. Es algo que si lo hablamos en 2020 hubiera sido ciencia ficción. Pero yo oigo por ahí que dices lectura de documentos, etcétera. Pero ¿y esos documentos no son, o sea, esos contratos no son privados y la IA no es un campo abierto? ¿Qué pasa ahí con la privacidad de los datos? Bueno, es una buena pregunta que está en la cabeza de todos, ¿no? De nuestros clientes cuando utilizan nuestra herramienta y todas las herramientas con inteligencia artificial siempre tienen esa preocupación. ¿Qué ocurre con la seguridad y la privacidad de mis datos? Bueno, lo que hay que entender, lo primero de todo, es que una IA es un modelo matemático que no guarda datos por sí. O sea, una IA genera respuestas en base a unas preguntas y no tiene por qué guardar los datos. El proveedor de la gente de inteligencia artificial, ya sea OpenAI o ya sea Google o la compañía que recibe esas peticiones puede guardarlas, pero la IA en sí no es intrínsecamente una tecnología que ponga en riesgo la privacidad. Entonces, al final estamos hablando de un buen uso o un mal uso. Igual que ponemos nuestros datos en la nube o igual que ponemos nuestro correo electrónico en la nube, pues poner en la nube las preguntas que le hacemos a la IA no tiene por qué, de forma inherente, ser más arriesgado o menos arriesgado siempre que se cumplan las normas. Imagino que será como todo, una tecnología sin un buen proceso no significa nada, ¿no? Tienes que tener unos buenos procesos establecidos para que la tecnología haga el efecto que estamos buscando, ¿no? Por los objetivos que estamos buscando. Es así, es decir, o sea, al final estamos hablando de un recurso nuevo que todos estamos innovando. El que se tilde de experto, como mucho, será un experto de 3 años, porque es que hace 3 años había otras aplicaciones de inteligencia artificial que no tenían nada que ver con lo que estamos viendo ahora y al final, como dices, es una cuestión de ver qué información metemos en qué procesos y valorar en qué riesgos incurrimos y simplemente cubrirlos. ¿Y cuáles son, en el caso de automatización, de gestión de documentos, en este caso contratos, cuáles veis vosotros que son los casos de uso más efectivos, más eficaces o más recomendados? Bueno, o que más os han fascinado y que habéis dicho, madre mía, es que esto es genial, ¿no? Bueno, a ver, escuchamos los problemas que tiene la gente que trabaja con contratos de compras, contratos legales, contratos de todo, y es que mucha de la documentación y la información que tenemos, claro, venimos de llamar documentación y pensamos en papel, ¿no? Cambia, o sea, tú un contrato que está en vigor hoy, y el mes que viene ya ha vencido y el año que viene ya es histórico. Y entonces todos esos cambios requieren trabajo constante de revisión, lectura. También hay mucha normativa que tienes que saber si los contratos cumplen o no cumplen. Bueno, pues toda esa parte de trabajo tedioso que obligaba a leer muchas cosas, ya hoy, no dentro de un año ni dos, sino hoy ya lo puede hacer la IA por ti y hacerte una clasificación automática, decirte si un contrato tiene penalizaciones o no las tiene, si cumple con una legislación de protección de datos o no, lleva una cláusula u otra, o que va a vencer o que se va a renovar solo, ¿no? Eso ya hoy se puede hacer y son los casos que nuestros clientes vienen a pedirnos. También es verdad que con una mentalidad un poco mágica, que creo que hablaremos de eso ahora, supongo, de decir esto ya va a funcionar a la primera, es impresionante, pero siempre decimos que, bueno, hace falta, sigue haciendo falta los expertos en las compañías. Y sí, yo soy una compañía grande, pequeña, pero que quiero experimentar con la IA, pero no me quiero meter en fregados, no quiero tener un proveedor que me pueda encarecer o que me pueda generar costes. Y oye, la inteligencia artificial, hoy estoy viendo que aquí un poco se mete todo el mundo, ¿no?
¿Qué pasa si yo decido con alguna de las diversas inteligencias artificiales que hay a disposición del consumidor, agarro y me meto yo ahí los contratos y me intento hacer yo esta gestión de una manera pues un poco casera, ¿no? Bueno, a ver, no tiene por qué pasar nada. Lo que pasa es que te estarías saltando 2 o 3 leyes, dependiendo de en qué país vivas, ¿no? Te estarías saltando. Y es porque probablemente esos contratos no contienen información solo tuya, sino que contienen información de terceros. Entonces ahí es donde viene un poco la gran preocupación de la normativa. Y es que nosotros, las empresas, manejamos información que muchas veces es nuestra solo para una finalidad, para hacer algo con ella, pero los verdaderos y legítimos propietarios no los tenemos delante. Entonces, cómo lo utilizamos y con qué tecnologías es nuestra responsabilidad asegurarnos de que estamos garantizando la propiedad y la integridad y la confidencialidad de cada uno de esos datos, o por lo menos que tenemos permisos para hacer lo que hacemos con ella. O sea, que creo que, bueno, ya empezando a responder la próxima pregunta que te voy a hacer, pero creo que sí que es bueno que cuando se piensa en implementar inteligencia artificial en una compañía, sea grande o sea pequeña, es también contar con partners o expertos que nos puedan aconsejar en este tipo de materias, ¿no? Porque la experimentación, digamos, fortuita, intentando sacar cosas de una manera más ligera, puede tener consecuencias serias si no se sabe bien lo que se está pidiendo, ¿no? A ver, a mí no me gustaría meter miedo. Creo que todos en nuestro trabajo a día podemos utilizar un ChatGPT o cualquier otra de estas herramientas para intentar automatizar algo de lo que hacemos, y no creo que estemos haciendo algo inherentemente malo. Lo que pasa es que lo que podemos mejorar con ese tipo de uso de la IA tiene un techo de cristal. Está bien, tú puedes para redactar un email, para hacer el trabajo del día a día, pedírselo a una gente, pero estamos hablando de herramientas que son o que tienen un entrenamiento o una ingeniería de prompt especializada para automatizar tareas muy concretas y que están trabajando en lograr tasas de acierto, que te voy a decir esta palabreja varias veces en la entrevista de hoy, es decir, tasas de acierto elevadas, porque no olvides nunca que la IA al final lo único que trata de hacer cuando le preguntamos es adivinar la respuesta más que se parece más a una correcta de las que podría darte, ¿no? Entonces, realmente no tenemos que olvidar eso nunca y tenerlo en cuenta. Entonces, tu consejo para compañías, digo que habrá muchos de nuestros oyentes que estarán parte de compañías grandes o pequeñas. eh, ¿Cuáles son, para que se lo vayas adelantando, ¿no? Posibles errores que tú ves ya que se cometen en la implementación de la inteligencia artificial? Bueno, si tuviera que decirte solo uno, sería el pensamiento mágico o reemplazativo, ¿no? Que es decir, que la IA ha venido aquí para reemplazar el trabajo de humanos y lo hace de una forma mágica, igual o mejor que humano. Yo no sé, no soy adivino, no sé lo que va a pasar en unos años, luego podemos hablar de eso si quieres, lo que yo creo que puede pasar. Pero a día de hoy, hablando de lo que es a día de hoy, la IA, uno de los errores más típicos que se puede cometer al implantar en una organización es pensar que va a poder reemplazar el trabajo de un humano sin supervisión, o a mí no me gusta utilizar la palabra supervisión porque parece que relega al humano a un segundo plano, sin completarla con el valor añadido que un humano puede dar al resultado del trabajo de una IA. Ese es el enfoque correcto. Es decir, no es que las compañías vayan a montar un software que vaya a hacer que ya no necesiten a un empleado o a un señor y que se pueda ir a su casa. No, se trata de que lo que ese empleado, ese experto, esa persona que lleva haciendo ese trabajo con su mente tanto tiempo y que tiene ese conocimiento, complemente ahora los resultados que da la IA y le ponga ese valor añadido entre el cual, dentro de ese valor, está el comprobar que no se ha equivocado. Es un poco el cómo y el por qué, ¿no? Claro, mira, la IA es una excelente acumuladora de cómo se hacen las cosas, ¿vale? Pero en cambio no es tan buena explicando los por qué ocurren las cosas, ¿no? Entonces, yo siempre, claro, esto es un peligro porque con el por qué tú tienes el cómo. No, si sabes por qué pasa algo, sabes cómo se hace, pero simplemente sabiendo el cómo, no tienes el por qué. Todos sabemos cómo conducir, pero no todos saben cómo funciona un coche por dentro. Bueno, pues el rol que necesitamos en las empresas para implementarla ya con éxito es poner en valor ese conocimiento de los porqués, del know-how, de la metodología que tienen nuestros humanos y hacer que la IA haga todos esos cómo que sabe hacer, que se ha aprendido, ¿no? Y los haga por nosotros y centrarnos en nosotros, en ir a lo fino y a ese valor añadido que da el humano en todo esto, que por supuesto empieza por la revisión. Es un ejemplo muy bueno, se comentábamos antes en el café, antes de empezar, del tema del GPS. Sí, sí, lo uso mucho porque es un ejemplo de ver cómo, por muy bueno que sea por muy buena que sea la respuesta de un sistema informático,
siempre necesita la supervisión o el factor o el valor añadido de la empatía o de la inteligencia humana, ¿no? Si tú vas conduciendo el GPS por una zona que no conoces y te saltas una salida y llevas al GPS en silencio, el GPS va a calcularte un camino nuevo. Antes ibas a tardar 4 horas, ahora te dice que vas a tardar 8. Si te pasas la siguiente salida, el GPS te va a seguir calculando, te va a dar la mejor de las respuestas. Pero no te va a salir un señor que en GPS que te diga, te has equivocado, estás yendo en dirección contraria, podrías estar viajando. Lo tienes que dejar. Podrías estar viajando eternamente en dirección contraria y el GPS siempre tendría una respuesta para ti y te diría que no te preocupes, que él te va a dar la mejor aproximación a una respuesta correcta. Tú necesitarías a un humano que te dijera, oye, ¿no has visto que te has pasado tres salidas? Da la vuelta ahora mismo y vamos a retomar el camino correcto, ¿no? Es un ejemplo un poco gráfico. Sí, pero bueno, es la base de las famosas alucinaciones. La inteligencia artificial nunca te va a decir que no tiene la respuesta. Entonces, ante la no respuesta, busca una solución que sea similar a lo que tú estás buscando, aunque no sea cierta, y de ahí surgen muchas veces las alucinaciones. No solamente es que busca una respuesta que no sea cierta, sino que encima esa respuesta se va a parecer todo lo posible a una verdadera. Hasta nos puede engañar. No, y no es que realmente esté haciendo un engaño. Él lo que hace es modelar. Según va construyendo la respuesta, va modelando una respuesta que se parezca todo lo posible a una buena. Entonces, cuando estadísticamente, no sé, si alguien ha jugado al 1, 1, 1, 1, 1 en la lotería, es muy difícil que te toque, pero el día que toca, porque puede tocar, la bola está en el bombo, ese día sale una respuesta incorrecta que se parece mucho a una correcta, pero que simplemente está mal. Entonces, no hay que olvidar nunca que por muy bueno que sea el modelo, por muy alta que sea la tasa de acierto, siempre hay que añadir un factor, o por lo menos a día de hoy hay que hacerlo. Pues volviendo al rol ¿no? Que dices ante las alucinaciones, ante esto del GPS, ¿no? No te va a decir nunca, oye, esto ya es una locura. Pero ¿tú crees que esto es algo transitorio? ¿Que es que todavía la inteligencia artificial no tiene esta capacidad? Y que en un futuro incierto, ¿vale? Que te estoy diciendo una hipótesis también que es un poco difícil que tengas tú la respuesta, pero un poco por saber tu opinión. ¿Crees que es algo pasajero ahora o crees que en un futuro la inteligencia artificial en el corto plazo pueda ser 100% autónoma? A ver, el punto ácido del uso de la inteligencia artificial, el punto delicado son las tasas de acierto. Todos los que nos dedicamos a la IA y estamos haciendo soluciones de IA, nuestro quebradero de cabeza todos los días cuando estamos haciendo soluciones son las tasas de acierto. Preparas productos que tengan tasas de acierto elevadas para poder decir a tu cliente, oye, mira, esta inteligencia artificial, este producto tiene un 92 o 95% de tasa de acierto para hacer esta tarea. Lo que ocurre es que el cliente piensa que cuando tú dices que una IA tiene un 95% de tasa de acierto, es que si tú le das 100 tareas, él te va a coger y va a decir, toma, estas 95 las hago y estas 5 no. Y eso no es así. Él te va a hacer las 100, pero 5 de ellas van a estar mal. ¿Vale? No es lo mismo. Es decir, que entonces, el tema de las tasas de acierto, porque tú te vas a tener que revisar las 100 para detectar cuál de las 5 están mal. Entonces, ¿qué va a ocurrir? No es un secreto. Sam Altman ya lo dijo, OpenAI ya ha dicho que está trabajando en modelos que están entrenados en sectores del conocimiento muy, muy, muy pequeños para aumentar las tasas de acierto hasta un punto tan elevado que hipotéticamente pudiera hacer desaparecer la necesidad de supervisión humana, ¿no? Es decir, tú a GPT-4 le puedes preguntar de lo que quieras, de fútbol, de matemáticas, de ciencia, es un agente general, pero imagínate un agente que estuviera especializado, no sé, medicina cardiovascular, ¿no? Y que fuera un agente que solo responde preguntas en ese campo a cambio de tener, no le puedes preguntar otra cosa, pero a cambio de eso tiene una tasa de acierto muy elevada en la mayoría de las estimaciones, que no son más que estimaciones, que te devuelve. Evidentemente esos modelos van a costar mucho dinero, porque si logramos tasas de acierto muy elevadas, pues tendríamos un reemplazo de un médico o de un cirujano cardiovascular que no tiene que dormir, ¿no? Puede trabajar 24 horas en cualquier lugar del mundo y todo eso y tal. Pero eso a día de hoy no ha ocurrido. Y en ese modelo de especialización, ¿no? Cuanto más especializado, menos tasa de error, mayor tasa de acierto, estoy aprendiendo, mayor tasa de acierto. Pero esa información para hacer esa especialización, ¿de dónde se obtiene? Pues realmente se obtiene de ejemplos y de datos que han acumulado las propias compañías. Por eso una de las cosas de las que muchas empresas no es consciente es que muchas veces tienen un tesoro y no son conscientes de ello, ¿no? Ahora mismo las empresas de inteligencia artificial se están pegando por los datos masivos, los datos en masa que están bien ordenados, bien catalogados. ¿Por qué? Porque de esos datos son de donde se sacan los modelos
mejor entrenados y con más tasas de acierto. Y esos datos están ya almacenados, ¿no? Pongo un ejemplo, siguiendo con el ejemplo de antes, si probablemente tú has hecho para entrenar a un agente que sea muy bueno detectando una patología concreta en base a una radiografía, claro, necesitas miles y miles de radiografías con su diagnóstico correspondiente para que la IA entienda en su entrenamiento los patrones que llevan a un diagnóstico o a otro. De esos patrones generen modelo matemático y te dé una respuesta con una tasa de acierto elevada, pero necesitas información. Y ese ejemplo que hemos puesto en la radiografía puede ser tus miles y miles de llamadas de atención al cliente, tus miles y miles de contratos, tus miles y miles de registros de cómo has hecho tu trabajo. De ahí es, digamos, el humus del que se alimentan los futuros modelos. Por eso ahora mismo las compañías están luchando por hacerse con el control de los datos, que es lo que dará lugar a esos modelos ultra especializados que serán hipotéticamente más caros y que realmente van a generar un impacto probablemente todavía más grande que el que estamos viendo. Que estamos viendo. Guau, súper interesante. Y siguiendo con temas de actualidad, yo creo que hemos visto todos, ¿no? Últimamente los últimos días las noticias del tema de la inteligencia artificial de Google que ya lee también nuestros datos de historial de navegación, ¿no? Bueno, esto nos trae muchas preguntas, ¿no? Sobre el tema de la legislación, Europa y la legislación, Estados Unidos y todo esto. ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, efectivamente, esa es noticia de la semana pasada, ¿no? Y en concreto es un modelo de Google, no son todos, es un modelo de Google que ya tiene como parte de su contexto o puede tener como parte de su contexto tu historial de búsquedas. Bueno, yo estoy convencido de que el día que veamos cómo funciona esto, todos lo vamos a querer, ¿no? Porque cuando tú pidas, no sé, cuando vayas a comprar algo y veas la respuesta que te da, es que ¿cómo has sabido que es justo el que a mí me gusta? Bueno, has sabido porque se ha leído todo lo que llevas buscando anteriormente en Google, ¿no? Es una pregunta complicada y es, como decías, lo que nos trae a colación dónde está el límite de la libertad de las empresas para entrenar esos modelos y utilizar la información como contexto para al final del día venderte un producto, ¿no? Si tú vives en Europa, Europa tradicionalmente tiene fama de hacer unas regulaciones y una legislación que vigilan mucho los derechos individuales. Se dice, ¿no?, que Europa legisla, Estados Unidos innova y China fabrica. Y es que es así. Es decir, nosotros, si hay que regular, queremos crear en Europa una regulación que sea ejemplo mundial, que luego todo el mundo siga. En cambio, hay otros, en el otro lado del océano, pues tienes la cultura americana de la innovación que permite llevar al límite, es hasta dónde puedo llegar. Me preocupo primero hasta dónde puedo llegar, a lo más impresionante que puedo llegar y ya veremos luego cómo se regula. Entonces son dos caras de la misma moneda. Yo no te voy a engañar, hay semanas en las que me despierto diciendo, cómo me alegro de vivir en Europa y de que antes de utilizar mi historial de búsqueda me tengan que preguntar y pedir permiso. Pero hay otras veces que digo, qué bien sería estar con otra legislación más libre y poder competir con más igualdad, a lo mejor, con otras compañías que no tienen que someterse a esa legislación. Yo creo que la virtud está en el medio y básicamente en saber bueno, no olvidar que al final los modelos que utilizas, que se crean y que están creados con información de las personas, es información que hay que tener el consentimiento de esas personas para usarla, o por lo menos que la finalidad sea tan benigna que nadie pueda poner en duda que había que usar esa información. Efectivamente, ¿no? Pues una visión muy... me gusta mucho, la comparto en este caso. Yo creo que, por terminar, me ha parecido entenderte antes que ofrecías el terminar o poder preguntarte un poco tus predicciones, ¿no? Un poco mirando tendencias o predicciones con el tema de la inteligencia artificial generativa en el futuro. Me ha parecido entenderte que ofrecías poder hacer esto. A ver, sí, bueno, realmente es que es muy, muy tentador y muy divertido hacerlo, ¿no? Es decir, bueno, hay algunos trenes que van a chocar y van a generar cosas increíbles, ¿no? Por ejemplo, ya estamos viendo en la robótica estos robots que son capaces de caminar, hacer tareas que hasta ahora pues ves humanoides o ves temas avances en robótica que ahora mismo pues solamente pueden hacer acciones que se hayan programado previamente o mal. Pues imagínate cuando eso choque,
con la IA, ¿no? Cuando tú tengas pues uno de estos modelos que sea un bípedo o uno de estos que en lugar de simplemente o de ser una orden programada, pueda tener un modelo que te permite interactuar con él y es decir, van a cambiar muchas cosas cuando la robótica y la inteligencia artificial, que estamos hablando de ya, o sea, estamos hablando de ya, generen productos nuevos que probablemente le van a cambiar la vida para bien a muchas personas. Y también, para mí, bueno, pues hay unas incertidumbres, ¿no? Conforme las tasas de acierto sean cada vez más elevadas, creo que va a cambiar las habilidades que como humanos nos va a motivar a aprender. Por ejemplo, ahora mismo hay problemas que la civilización da por resueltos. Entonces, realmente, pues habilidades como montar a caballo o caminar muchos kilómetros al día, ahora las hacemos por salud, ¿no? O por afición. Antes era algo necesario. Tú ahora, el ser humano se centra en aprender lo que aprenden nuestros hijos en las escuelas y universidades, unas cosas, ¿vale? Creo que conforme los modelos vayan generando digamos, respuestas que reemplacen más con tasas de acierto más elevadas, vamos a ir dando más valor a esa parte que todavía puede dar solamente el humano y entonces las habilidades que van a estudiar nuestros hijos en las escuelas, universidades en las que nos vamos a centrar, por las que vamos a juzgar a los profesionales y van a ser más humanas, es decir, van a ser, digamos, creo que más elevadas. Porque igual que ahora no nos preocupamos de que trabajemos a 20 kilómetros de un sitio, porque ahí eso está superado, coges un coche, un autobús, un metro, ¿no? Pues creo que va a haber muchas cosas que se van a dar por superadas y lo que vamos a entrenar y aprender van a ser esas cosas que todavía solo pueden hacer los humanos, como la investigación de los porqués, los nuevos desafíos, la empatía, bueno, una serie de cosas para construir productos compactos que lleven automatización de IA y factor humano para que lo que tenga sea lo mejor que podamos hacer, ¿no? Para hacer, retomando tu ejemplo del principio, las mejores pizzas, ¿no? Siempre, eternamente. Justo. Bueno, pues fenomenal. Jorge, con esto concluimos. Ha sido un placer tenerte hoy con nosotros en nuestro podcast. Te esperamos poder verte dentro de un tiempo con alguna novedad que el mercado seguro que nos ofrece. Y nada, yo quisiera también dar las gracias a todos los oyentes que han estado con nosotros y nos vemos en el próximo capítulo de Smile CX Tech Podcast. Adiós. Discover Smile CX, the responsible way to introduce AI with full control of CX.